Estoy en comunicación con el destacado militar boliviano, el general Omar Cordero. Antes de empezar con esta entrevista, por favor, suscríbanse a mi canal, ya que vamos a tratar un tema muy importante, no solo para Bolivia, sino para la región. Muy amable, general. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Juan. Por lo que observo, una persona muy ordenada y en varios lugares, varios temas entrevistando. Muchas gracias. Hay un tema que me preocupa. Como el público sabe, viví 4 años en Perú, un país pacífico, no tanto como Bolivia, pero un país tranquilo. Conozco gran parte de Ecuador, un país también tranquilo. Y hoy, lamentablemente, Perú y Ecuador son países que tienen muchísimos problemas en tema de inseguridad ciudadana. Entraron bandas criminales extranjeras. Recordemos que cuando mataron al candidato Fernando Villavicencio, lo hizo un grupo de colombianos. En Perú está el Tren de Aragua, red criminal venezolana que tiene amenazado a los principales policías peruanos, entre ellos el jefe de homicidios, el coronel Reboredo. ¿Y cómo se puede hacer para que Bolivia siga conservando este tesoro que quizás los bolivianos no lo valoran, que es la paz? ¿Cómo se puede lograr mayor control en la frontera, más control migratorio para evitar que estallen estos problemas que lamentablemente tienen el Perú y Ecuador? Muchas gracias por la consulta y respecto a lo que decías, que esos países tienen un alto nivel de violencia que no se observa todavía aquí en Bolivia, ¿no? Eh, bueno, el boliviano, el boliviano en común, especialmente mi persona, por ejemplo, eh, cuando ve un acto violento aquí en Bolivia, ya lo ve grande, ¿no es cierto? Y si tiene un nivel, algún nivel de cultura y investiga un poco la prensa internacional, ve peores cosas en otro país. A mi criterio, aquí están ocurriendo horrores. En comparación con otros países, por supuesto, no son muchos, ¿no? Aquí ya estamos viendo, y has mencionado hace rato al Tren de Aragua, por ejemplo, que es una banda criminal internacional venezolana. Ya se ha escuchado la incursión de parte del Tren de Aragua por acá en Bolivia, en el sector de Pisiga, en la frontera con Perú. Eh, se escucha el primer comando capital en el sector, en el este de Bolivia, con la frontera de Brasil, entre Quijarro, San Matías, El famoso Comando Bermelo. el comando Bermelo allá por Puerto Quijarro, Cobija, Pisiga, hacia el occidente, Desaguadero, pero es el comando Bermelo, el primer comando capital también actuando, es haciendo barbaridades. Mira que si nos asombramos con esas barbaridades que hacen a estos grupos terroristas, grupos de crimen internacional organizado, ¿qué es lo que hará en otro país? Tú mencionabas hace rato, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque Bueno, yo veo, sencillo en sería, general, no sé si concuerda conmigo, independientemente de la posición que tenga cada uno de los hechos del 2019. Acá la casta política o los dirigentes políticos todavía siguen discutiendo si fue fraude, si fue golpe. Esto lo verán los historiadores. El tema es que Bolivia conserve la seguridad, hablar de los temas álgidos en nuestra región que veo que ni la izquierda, ni la derecha, ni el oficialismo, ni la oposición lo plantean seriamente como debe ser. exacto. Mira, verán el tema los historiadores. Gran problema es quién escribe la historia, ¿no? Así es. ¿Quién está al mando de los que escriben la historia? ¿Dónde está el poder ahí? Y dedicándose a ese tipo de problemas, se olvidan pues del tema de seguridad. Yo siempre he indicado, todo funcionario público especialmente aquellos que están a la cabeza, son las MAES, ¿no? La máxima autoridad ejecutiva de las instituciones, sea municipalidades o gobernaciones, debían hacer curso de altos estudios nacionales, la Escuela de Altos Estudios Nacionales. Ahí se ven los problemas de seguridad, defensa, de desarrollo, y se invierte un poco y se habla primero de defensa, que proporciona la seguridad, y a través de las dos se produce el desarrollo. Y Son usted dijo tres una cosa términos. muy interesante y muy inteligente. El tema de defensa no es solamente de ustedes los militares, la sociedad civil también tiene que estar
interesada y capacitarse, más aún las MAES, como usted bien dice. Pero por supuesto, mira que ningún funcionario público, peor los que están en las MAES, saben de seguridad y defensa o de defensa y seguridad y no producen desarrollo. ¿Qué es lo que producen ellos? Producen pinceladas, producen curitas benditas y hacen un puente, etcétera, que no tienen ninguna relación con temas de seguridad y desarrollo. Ese es un gran problema, falta de cultura de seguridad y defensa. Y por eso yo digo, deberían hacer el curso de altos estudios nacionales para que tengan ese conocimiento. ¿A qué nos dedicamos nosotros aquí en Bolivia a ser autoridades? ¿Cómo va a surgir la seguridad aquí en Bolivia si no existen acciones de defensa? No, la defensa es primero, después viene la seguridad. Los Si estímulos, puede ajustar su perdón, cámara, general, algo pasó, creo, ¿no? sí, habrá que dar vuelta el Eh, teléfono para que se corrija. Sí, ahí se ahí, corrigió, sí. ya, perfecto. Entonces, el tema de seguridad y defensa, no, yo podría decir que no estamos ni siquiera en pañales. Estamos hablando del crimen organizado. Y el crimen organizado, pues, no son pandillas pequeñas que se puede solucionar con una instrucción táctica o una fuerza O sea, es un policial. tema más geopolítico que de seguridad ciudadana. Son bandas Claro, es criminales. por supuesto. Mira, aquí en mi país, en Bolivia, por ejemplo, el tema de seguridad y defensa es chino. ¿Qué instituciones existen en Bolivia que agrupen problemática de seguridad y defensa a un nivel estratégico? No existen. La policía hace su trabajo muy aparte, particularmente, ni siquiera coordina muy bien con las Fuerzas Armadas porque existe una especie de antagonismo histórico. Las Fuerzas Armadas realizan su trabajo también muy aparte y no tienen coordinación mucho con la policía. Se ve algo de coordinación en los niveles tácticos hacia abajo, ¿no? Con la lucha del contrabando, la erradicación de coca, etcétera, pero no a un nivel estratégico, Juan, no un nivel. La única institución que podría decir que debería actuar es COSDEP. No sé si conoces a COSDEP, el Consejo Supremo de Defensa. Antes era COSDENA, Consejo Suprema de Defensa del Estado Plurinacional. Esta agrupación está al mando de un secretario permanente, un oficial general, pero es una Y estructura recordemos también que Bolivia, como la mayoría de los países, tienen un representante en la JIT, en la Junta Interamericana de Defensa en Washington. sí, Pero hay que mira, ver si tiene capacidades para estar en este cargo. También hay entes internacionales como el Parlasur y la comunidad andina, que también tendrían que ver estos temas que son globales, regionales. sí, son cargos donde se podría hacer algo, ¿no es cierto? Pero en la problemática interna, ¿qué trabajo hace el Consejo Supremo de Defensa? Que debía abordar ese tipo de temáticas haciendo un eso entre la política y la estrategia, ¿no? En las Fuerzas Armadas y el poder político. ¿Cuál es el trabajo? No es cuestión, tú decías, ¿qué podemos hacer para reducir el crimen organizado? ¿Reforzar las fronteras? Quizá proponen, pero yo creo que el tema no está ahí. Aumentar de 10 a 100 policías me parece que tampoco es una solución porque 10 policías o 100 policías, la corrupción está dentro de la institución policial. Y Entonces, también si hay que poner aumentamos de al 10 a frente de las 100, instituciones gente que quiera la fuerza. claro que sí. Imagínate, si aumentamos de 10 a 100 policías, estamos aumentando porcentualmente hablando de un 100% la corrupción. Entonces, la educación de estas instituciones, incluida las Fuerzas Armadas en mucho menor grado, por supuesto, es la educación, la educación. No estamos hablando Pero más en bien general estamos usted hablando de está un, hablando a largo plazo, mediano largo plazo. Pero en el corto plazo, ¿qué se puede hacer? Esta claro, entrevista seguramente lo van a ver muchos legisladores de diferentes partidos políticos. Usted como boliviano, como general del ejército,
¿Qué le diría a los legisladores bolivianos que cobran un sueldo para trabajar por la patria y muy pocos, lamentablemente, lo están haciendo? La mayoría no se preocupa por intereses de la patria, sino por intereses sectarios y partidistas. Yo les diría que deberían levantar la mano para algo útil. Por ejemplo, no puede realizarse una ejecución de corto plazo si no hay una de largo plazo. Tienen que ir paralelamente. Es decir, la de corto plazo, un sistema coercitivo, completamente coercitivo que es legal bajo el manto de la ley. Y el otro a largo plazo que es un proceso educativo. Porque coercitivamente yo puedo sacar a las Fuerzas Armadas con una disposición presidencial y acabamos con el crimen organizado poniendo mucha fuerza, mucha Recordemos que fuerza. Lula da Silva en anteriores gestiones mandó al ejército a la favela y Lula da Silva es de izquierda y socialista, porque muchos que están viendo esta entrevista después van a comentar, no, era un general pitita, de derecha, o sea, la seguridad no es cuestión de izquierda o de derecha, es una cuestión de Estado. Es una cuestión de Estado donde deben olvidarse la derecha. Mejor es ser institucionalista, como tú decías, ¿no es cierto? Entonces, enviar todo un batallón militar a destruir una pandilla grande organizada como allá en las favelas puede dar una solución, pero es una solución parche porque va a continuar. Esos muchachos que han crecido en ese esquema de corrupción, en ese esquema de delincuencia, de asesinatos, van a formar su propia pandilla a futuro. Entonces, tiene que ir dos acciones paralelas. Y para eso yo necesito a nuestros legisladores que se dediquen a levantar la mano, como siempre lo hacen, pero para cuestiones irrisorias. No, para esto. Planificar una política que establezca dos acciones paralelas. La coerción, y mira, escuchaba en una de tus entrevistas al presidente Bukele, está actuando en la forma coercitiva. No tengo mucha información sobre El Salvador si está actuando en el otro paralelo, en la parte educativa, porque se va Bukele, se acaban las Fuerzas Armadas, las pandillas van a otra vez a regenerarse y renacer, si es que no existe un proceso educativo De en los terminar niveles con más este bajos del país. círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso, que Sí, sea mira, quien sea el gobierno se continúe en política de Estado. eso, lo que falta aquí en Bolivia, política de Estado. Mírate, nosotros en la familia nos asombramos y felicitamos a nuestros hijos, por ejemplo, cuando está haciendo una cola para el cine y el muchacho se aviva y se va a la cabeza, ¿no? Lo felicitamos, lo abrazamos, qué bien, hijo, mira, te has avivado, nos reímos. Mira el efecto que tiene esta pequeña acción en el muchacho a largo plazo. ¿Qué va a hacer este muchacho que ha aprendido a avivarse, a romper los esquemas legales? ¿Qué va a hacer cuando esté al mando de una institución, cuando sea gerente o cuando sea policía, cuando sea militar, cuando sea diputado? Esa viveza, entre comillas, viveza criolla, está muy enraizada en la cultura, en la sociedad boliviana. Ese es un gran problema. Pero el boliviano no se queja más de los malos arbitrajes de la liga que de un mal funcionario. Esto pasa en todos Sí, lados. En Argentina están más contentos por el campeonato mundial que preocupados por la situación desastrosa del desgobierno de Alberto Fernández. Lamentablemente, la gente no es buena ciudadana, no se preocupa ¿no? por estos temas. Y mira a la gente que es la población en su mayoría no tiene nada de ciudadana, es pues reflejan exactamente las autoridades que tenemos. O sea, tenemos autoridades porque nos merecemos eso. Tenemos un presidente así porque nos merecemos eso. Entonces, hay que empezar procesos educativos desde abajo. Los políticos Ahí está son el problema. reflejos de la sociedad. Los políticos son reflejos de la sociedad. Y el problema está, si empezamos un proceso educativo desde abajo, ¿quién va a educar, Juan? ¿Quién está calificado para educar? ¿Qué opina de la Eh, situación de Perú en el Congreso de 130? Acá hay 130 diputados en la Cámara. Hay cuatro militares, dos generales, dos prestigiosos héroes del CENEPA y dos almirantes. ¿Piensa que acá estaría eh, interesante, sería conveniente que haya militares en situación de retiro en cargos legislativos?
Yo creo que es algo necesario porque es un desconocimiento total de la institución militar de parte de los políticos. Ya se ha intentado, bueno, desde que se realizó la Asamblea Constituyente, hubieron algunos militares que participaron en esa asamblea, pero no tuvieron el respaldo, etcétera, para por lo menos conformar la Comisión de Si hoy Defensa y en día Seguridad uno de la analiza Asamblea. los 9 departamentos y sus capitales, en 2 de las capitales departamentales hay militares. El capitán Manfred Reyes Villa en Cochabamba y el coronel Cristian Cámara de la Fuerza Aérea, el alcalde de Trinidad. Pero son Trinidad. excepciones, Sí, como antes estaba Chiriquí en Trinidad. Sherik, exacto. Sí, imagínate, tenemos ministros de defensa que ni siquiera han realizado el servicio militar. Entonces, ¿qué pueden hablar? Yo siempre ¿Por quién lo critico dice? ¿Por el actual novillo o por el algún otro? actual, el anterior, el anterior y el anterior. E incluso hablo, Fernando López era no, capitán. no, 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 él es muy diferente. Él ha dado una pincelada como el militar quiere hacia el Ministerio de Defensa. Una persona que conocía, pero conocía en el nivel táctico, así hasta teniente nomás, ¿no es cierto? Pero pues tenía mucho mayor conocimiento de la institución que los actuales, que no han hecho ni el servicio militar. ¿Qué critico? Incluso al ministro de Gobierno. Cuando existe, en el caso de la policía, existe un acto delincuencial, sale el ministro de Gobierno a contar el problema que la asesinó, que la acuchilló, que le robó. ¿Qué tiene que ver un ministro en esos temas? Que él debería dedicarse a las políticas de la institución policial, Es la que le dé estrategia. pues que le dé ese tema a su comandante de la policía o al comandante de la FELCC. Lo mismo pasa en las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa hablando de temas de operaciones militares. El ministro de Defensa es un administrador del dinero, de los recursos de las Fuerzas Armadas, es el nexo del presidente y las Fuerzas Armadas. Él tiene que dedicarse simplemente a Es dar un cargo comida, más a dar burocrático que alimentación. operativo. Sí, que nos dé alimentación, vehículos, comida, vestuario, botas. Logístico. Esa es la pega del ministro de Defensa. Pero no tiene nada que ver con las operaciones tácticas y estratégicas. Para eso es el comandante en jefe. ¿Tú has visto alguna vez al comandante en jefe opinar o dar una noticia, información sobre las Fuerzas Armadas? Nunca. No. Siempre sale el ministro de Defensa. Siempre sale el ministro de Defensa. Muchísimas gracias, general. Muy amable. Ah, pues un gusto para saludar a tu audiencia y para cualquier momento. Muchas gracias. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.